¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy estamos nuevamente aquí con una clase más de la historia de la Iglesia Cristiana. Hoy es la número 11 y vamos a ver nuevamente la Reforma, ya es el último de la Reforma, y vamos a ver a John Knox y a George Fox. Hoy vamos a ver a dos, ¿sí?, reformadores, ya para terminar con la Reforma. Sí hubo muchos más, pero creo que fueron muy importantes, sobre todo por la posición en que tuvieron dentro de la historia, ¿sí? Entonces por eso me gustó poderlos poner, ¿no? Entonces ahorita vamos a empezar a estudiarlo, y si me permiten voy a pasar otra vez acá pequeñito y les voy a mostrar ya la imagen primera, ¿no? La historia de la Iglesia Cristiana, la clase número 11, la Reforma, John Knox y George Fox. ¿De acuerdo? Entonces, ahí otra vez ahí estoy ya. Perfecto. Entonces vamos a empezar, si les parece, ya la clase. Y empezamos con John Knox. John Knox pues no solo fue un ministro, un teólogo y escritor escocés, ¿sí?, sino que además fue líder de la Reforma en su nación. También fue un fundador de la Iglesia Presbiteriana en Escocia, y fue uno de los primeros líderes de la Reforma en esa región. Y él aparte pues fundó la doctrina de la Reforma en todo ese territorio, ¿no? Y fue considerado como uno de los predicadores más poderosos de su época, ¿sí? Aunque solo se publicaron nada más dos de sus cientos de sermones que predicó. También fue una figura clave para la formación de la Escocia moderna actual, ¿no? ¿Sí? Y John Knox, pues él nació alrededor de 1514, no se sabe exactamente la fecha, pero se cree que más o menos en 1514 nació en Haddington, que es un pequeño pueblo que está al sur de Edimburgo, ¿sí? Alrededor de 1529 ingresa a la Universidad de St. Andrews, aunque algunos consideran que fue a la Universidad de Glasgow, en donde estudió teología. Fue ordenado sacerdote en 1536, pero se convirtió en notario, ¿sí?, para luego convertirse en tutor de los hijos de los Leyders, miembros de una nobleza escocesa, pero de menor rango, ¿no? ¿Sí? Ahí. Sí, aún nos faltan unos puntos ahí, ¿sí? ¿Cómo llegó la Reforma, ¿no? El arribo de la Reforma a Escocia? Realmente llegó de contrabando, ¿sí? El constante tráfico marítimo entre Escocia y Europa permitió que la literatura luterana se introdujera de contrabando al país, ¿sí? Las autoridades romanas, o sea, la Iglesia romana, al darse cuenta de que estaba empezando ya ahí el movimiento reformador en Escocia también, entonces pues ellos se alarmaron mucho y empezaron a considerar como una herejía, ¿no? Ya saben que para ellos, si no era lo que era la Iglesia apostólica romana, olvídense, ¿no? Era una herejía, e intentaron reprimirla. Ya saben cómo va, asesinando, quemando, todo eso. A principios de la década de 1540, John Knox empieza a ponerse bajo un reformador. Ya traía, ya en ese momento ya empezaba a tener toda la influencia de los reformadores, ¿no? Y entonces se convierte más o menos en un guardaespaldas de un predicador protestante que se llamaba George Wishart, que predicaba por toda Escocia. Sin embargo, en 1546 las autoridades romanas agarran a Wishart, lo hacen arrestar, lo juzgan, lo estrangulan y lo queman, ¿sí? O sea, por si fuera poco. En respuesta, pues un grupo de 16 nobles protestantes asesinan al arzobispo David Beaton
en el castillo de St. Andrews, quien presuntamente había mandado a matar a George Wishart, ¿sí? Entonces el castillo de St. Andrews fue inmediatamente asediado, ¿no?, por las tropas católicas de Roma, sí, pero tras darse cuenta de que sería imposible tomarlo, bueno, pues entonces las tropas se retiran y los protestantes escoceses en ese momento ven al castillo de St. Andrews como un símbolo protestante, ¿sí? Ahí sería posteriormente ya un refugio para ellos, ¿no? Entonces hasta que es tomado, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La esclavitud, ahí vemos esclavitud, ¿sí? Durante un servicio protestante, el predicador John Rowe habló sobre la elección de ministros y predicó públicamente frente a Knox, ¿no? Entonces ya conocía a Knox, entonces él como que le quiso dar un empujón, ¿no? Y entonces le dice, ya cuando termina de predicar, le dice, bueno, John Knox, ¿por qué no te haces cargo de las predicaciones, ¿no? Entonces la congregación, todos lo afirmaban, ¿no? Sí, o sea, que seas tú, ¿no? Entonces al principio no quiso, realmente no quiso, pero bueno, finalmente se sometió a lo que insistía que era la congregación, ¿no? Y entonces él se da cuenta que realmente es un llamado divino, ¿no? Que para eso lo había llamado Dios, para ser un predicador. Entonces, bueno, los protestantes, incluyendo Knox, pudieron mantener su baluarte en St. Andrews gracias a que en ese momento pues había dificultades muy fuertes en Francia, incluso con Inglaterra, ¿sí? Entonces pudieron seguir avanzando en St. Andrews sin que nadie los molestara, pero tan pronto como Francia se recupera, envía refuerzos a Escocia, ¿sí? Para que bajo el mandato lógicamente de la Iglesia romana, ¿no? Entonces volvieron a asediar el castillo, y en 1547 el castillo de St. Andrews es puesto bajo asedio nuevamente y finalmente cae, ¿no? Algunos de los ocupantes del castillo pues son encarcelados, pero otros, como Knox, fueron llevados por en galeras, como esclavos, ¿no? Las galeras, o sea, los barcos, ¿no? A los que remaban en los barcos se les llamaba las galeras estas. Entonces lo llevan allá para que esté ahí remando en las galeras, ¿no? A ver, permítame, le voy a cambiar acá, aquí. Ok, le puse predicador itinerante. Itinerante significa que va de un lado para otro, ¿sí? 19 meses después, que él está como esclavo, fue liberado, ¿sí? Y entonces Knox pasa a los siguientes 5 años en Inglaterra y su reputación como predicador floreció rápidamente, ¿sí? Pero cuando el protestante Eduardo VI murió y su hermana era católica, María I de Inglaterra, accedió al trono, Knox es obligado a huir a Francia. Una vez allí se va a Ginebra, donde conoce a Juan Calvino, ¿sí? Knox estaba tan impresionado con Calvino que lo llamó la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Posteriormente Knox viaja a Frankfurt y donde se unió a otros refugiados protestantes y rápidamente se vio envuelto en otra controversia, ¿no? Los protestantes no podían ponerse de acuerdo acerca de la orden de adoración. La controversia era en torno a lo que era el culto, que sobre eso ha habido muchísimos, ¿no?
problemas a través de toda la historia, ¿no? Incluso actualmente. En base si tenía que tomarse en base a lo tradicional, ¿sí? O en base a la palabra de Dios. Las discusiones pues se volvían tan acaloradas que un grupo de la iglesia donde estaban un domingo Knox ahí predicando, definitivamente se salieron, ¿no? Y se negaron a adorar en el mismo lugar que él, ¿sí? Ahora veamos cómo iban los avances en Escocia, ¿no? De vuelta en Escocia, los protestantes estaban redoblando sus esfuerzos y se estaban formando congregaciones en todo el país. En 1555 invitaron a Knox a que regresara nuevamente a Escocia para inspirar la tarea de la reforma, ¿sí? Knox pasó 9 meses predicando extensas y persuasivas predicaciones en Escocia antes de verse obligado a regresar a Ginebra. Nuevamente, lejos de su tierra natal, pues publicó algunos de sus tratados más controvertidos, en los que atacó violentamente a los líderes que permitieron el catolicismo en Inglaterra. Argumentó que una mujer gobernante era inapropiada para dirigir el país y motivó a la gente común a protestar contra los gobernantes injustos. Se imaginan, ¿no? Se levantó una buena revuelo, ¿no? Permítanme un momento, por favor. Ay, gracias, con permiso. Perdón. Sus escritos en contra de las mujeres que en ese momento gobernaban en Europa, varios países de Europa eran gobernados por mujeres, ¿sí? Le trajeron fuertes problemas en el futuro, ¿no? Cuando el escritor se propagó por toda Europa, sus escritos, pues las reinas estaban dejando ya sus coronas y las opiniones de Knox pues se empezaron a asociar a Elizabeth I y con María I de Escocia, con quienes siempre tuvo una relación difícil. Knox regresó a Escocia en 1559 y nuevamente desplegó sus formidables habilidades de predicador, ¿no? Y con eso consiguió que el protestantismo pues surgiera nuevamente, se levantara, uniera más gente, ¿no? A los pocos días de su llegada predicó un violento sermón en Perth contra la idolatría católica, lógicamente, ¿no? Causando disturbios e incluso altares fueron demolidos, imágenes de las iglesias destrozadas, o sea, fue un caos, ¿no? Y entonces mientras tanto los protestantes pues ocuparon militarmente, porque ya se levantaron militarmente, más o menos algunas ciudades, por ejemplo Berwyn, un montón de ciudades ya en Escocia, por lo que finalmente en el tratado de Berwyn en 1560 los ingleses y los franceses acordaron abandonar Escocia, ¿sí? Sin embargo, los ingleses estaban ahorita bajo la protestante Elizabeth I, habían acudido en ayuda de los escoceses protestantes, ¿sí? Mientras que los franceses estaban apoyando al partido católico. En 1571, y luego varios años después, ministraba en Edimburgo desde 1571. Vuelve Knox a San Andrew, ¿sí? Con una edad pues ya avanzada, dificultades de salud. Es llamado a hacer lo que Dios primeramente le había llamado, ¿no? Que era predicar. Una disputa con los lores de Escocia ocasionó una controversia. Mientras los lores querían enriquecerse,
con el dinero que habían podido tomar de la Iglesia Católica, ¿sí? Knox y los demás ministros, ¿sí? Querían que esos recursos fueran pues destinados pues a la educación universal, a ayudar a los pobres, ¿sí? A sostener las iglesias, ¿sí? Entonces se crea una controversia muy fuerte y que al final el Parlamento ordenó a Knox y a 5 colegas que escribieran una confesión de fe, el primer libro de disciplina y el libro de orden común, todo lo cual desembocó en lo que es la fe protestante de Escocia, ¿sí? Y que sería en adelante calvinista y presbiteriana. Knox terminó sus años como predicador en la iglesia de Edimburgo, ayudando a dar forma al desarrollo del protestantismo en Escocia, y durante este tiempo escribió su historia de la reforma de la religión en Escocia. John Knox murió en Edimburgo en 1572, ¿sí? Ahí, en Escocia, y entonces perdón, aquí, ¿sí? En 1572, y fue enterrado al lado de la catedral de St. Giles, donde actualmente funciona un estacionamiento de vehículos. Quién sabe dónde fue a quedar, pero bueno. Su legado fue muy grande. Su progenio espiritual incluye aproximadamente 750.000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Sin embargo, sus hijos espirituales no incluyeron solamente a presbiterianos alrededor del mundo, sino también a distintas denominaciones reformadas y evangélicas, ¿sí? Y pues vamos ahorita ya con George Fox. Ok, John Fox fue un disidente inglés, fundador de la Sociedad Religiosa de Amigos, cuyo nombre pues de los miembros son comúnmente conocidos como cuáqueros, ¿sí? Vivió pues en una época de grandes movimientos sociales. En 1624 nació, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Se rebeló en contra del consenso religioso y político al promover un enfoque poco usual del cristianismo. Su diario es una lectura popular, aunque entre quienes no son cuáqueros pues es debido a su forma de narrar, es común, ¿no? O sea, a la gente le gusta, porque es una forma de narrar reconocida como muy personal, ¿no? Hay algo ahí que, bueno, no, me imagino que todos han de conocer a George Fox. ¿Alguien ha comido avena Quaker? Vean la foto que hay una persona ahí, un señor. Bueno, ese es George Fox. Ese es George Fox, ¿eh? Nació en julio de 1624 en Leicestershire, un pueblo del condado de Leicester, Inglaterra. Ahora es conocido como Fenny Drayton, a 24 kilómetros al sur de Leicester. Su padre, Christopher Fox, era un tejedor, conocido por sus vecinos como un cristiano más recto, ¿sí? Su madre, María Lago, era, según Fox, de las reservas de los mártires.
Durante su infancia, Fox tuvo una serie devocional, religiosa, o sea, fue muy llevado hacia la religión. Sí fue una seria devoción, pero su educación estaba basada en la fe y en la práctica de la Iglesia de Inglaterra, de la que su familia pues era miembro. La iglesia de su pueblo era puritana y presbiteriana. No tuvo una educación formal, aprendió a leer y escribir. Durante su adolescencia estaba fascinado con la Biblia, la cual estudiaba continuamente. Fox afirmó que cuando cumplió 11 años conoció la pureza y la rectitud, y mientras era niño aprendí a vivir para mantenerme puro. El Señor me enseñó a ser fiel en todas las cosas y actuar fielmente de dos maneras: interiormente hacia Dios y exteriormente hacia el hombre. Cuando creció, pensó en hacerse ministro religioso. Sin embargo, fue aprendiz de zapatero. Este oficio, apropiado para su temprana edad, llegó a ser bien conocido por su diligencia entre los madereros que tenían negocios con su maestro. Una obsesión constante por Fox era la búsqueda de la simplitud en la vida, ¿sí? En el sentido de humanidad y abandono del lujo, y el corto tiempo que pasó como pastor fue clave para la formación de esta idea, ¿sí? Incluso en sus últimos años escribió una carta de difusión general señalando que Abel, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David eran todos cuidadores de ovejas o ganado, ¿no? Y que una educación aprendida no debería ser vista como un requisito para el sacerdocio. A pesar de su educación, Fox no sintió vergüenza en tratar amistades de gente educada, ¿no? Frecuentemente visitaba a Nathaniel Stephens, el pastor protestante de su ciudad, con quien mantenía largas discusiones sobre asuntos religiosos. Stephens consideraba a Fox como un hombre joven dotado, pero los dos estaban de acuerdo en algunos temas, pero ya más tarde Nathaniel decía que Fox estaba loco, ¿no? Ya tenían contradicciones y hablaría contra él durante su carrera. También tenía amigos pues que eran profesores, ¿no? Y entonces ya a la edad de 19 años pues se dio cuenta de que pues que no compartía sus mismos pensamientos, ¿no? Sobre todo porque ellos tomaban, y entonces no estaba de acuerdo con el alcohol, ¿sí? Fox registró que una noche, mientras oraba, oyó una voz interior diciéndole: tú ves como la gente joven cae en la vanidad y los viejos en la tierra, y debes abstenerte de todos, jóvenes y adultos, y mantenerte fuera de todo, y ser como un extraño para todo. Encarcelamiento, ¿no? Él, estando en Derby, Fox fue encarcelado por blasfemia en 1650, Un juez se rió en la exhortación de Fox, ¿no? Porque ellos decían: temblar ante la palabra del Señor. Entonces se rió de él, y llamándolo a él y a sus seguidores cuáqueros, bueno, que esto significa temblorosos, ¿no? O que tiemblan, y que realmente pues se les conoce actualmente, hasta la fecha, como cuáqueros, ¿sí?
Entonces normalmente se le da ese nombre precisamente a la sociedad de amigos, ¿sí? A la que él creó. Sufrió un penoso tratamiento en la prisión a causa de su negativa a luchar contra el retorno de la monarquía, o mejor dicho, a tomar las armas con cualquier motivo, ¿no? Fue condenado de nuevo en 1653 en Carlisle. Incluso se propuso condenarle a muerte, pero el Parlamento de Inglaterra solicitó su puesta en libertad para evitar la muerte de un joven a causa de la religión. Estos comienzos bajo persecución formaron a Fox, ¿no?, a fijar su posición acerca de los juramentos y la violencia, aunque previamente ya había mostrado con sus discursos su tendencia contraria a jurar o a tomar las armas. Esta actitud se volvió una parte muy importante de su predicación pública, ¿no? Estaba firmemente decidido a que ni él ni ninguno de sus seguidores cediera bajo presión a tomar las armas, ¿no? Hace una carta en 1652 y lo que se consigue por las armas, así se llamaba. Lo que se consigue por la espada. Instó a los amigos a no armarse físicamente, o sea, tomar las armas, para que me entiendan, sino armas espirituales, diciéndoles: dejad a las olas, o sea, al poder de las naciones, romper contra vuestras cabezas. Fue encarcelado nuevamente en Londres en 1654, Launceston en 1656, Lancaster en 1660 y en 1663, Scarborough en 1666 y Worcester en 1674. Casi nada, frecuentemente era arrestado sin ningún cargo absoluto, sino que por causar disturbios. Pero él y el resto de sus amigos, ¿sí?, también fueron acusados de delitos más graves, ¿no? Los cuáqueros desafiaban las leyes en contra de los cultos no autorizados. A pesar de esto, reglamentos, pues bueno, eran aplicados de forma muy irregular, ¿no? Pero ellos insistían en que debían de autorizarse todos los cultos, fueran de los que fueran. Los actos basados en la defensa de la igualdad social, como no usar nunca los títulos de nobleza, o no descubrirse la cabeza, o sea, el gorro, quitarse el gorro ante los tribunales o la sociedad, eran tachados de irrespetuosos. La negativa de hacer juramentos hacia los que los cuáqueros fueron perseguidos por la ley por incumplir el juramento de lealtad. Además, provocaba grandes conflictos al testificar ante un tribunal, porque ellos no juraban, ¿sí? Ya ves que normalmente se pone la mano sobre la Biblia y juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, pues ellos no juraban, ¿no? Entonces sus testimonios pues no eran válidos. A pesar de hallarse en prisión, George Fox siguió escribiendo y predicando. Sentía que un lado positivo de este encarcelamiento era poder estar en contacto con las personas, ¿no? O sea, con los demás que estaban ahí en la prisión, incluso con los carceleros, ¿no?, como sus compañeros que estaban ahí en la prisión, ¿no? Entonces, además trató de dar ejemplo con sus acciones, poniendo la otra mejilla cuando era golpeado,
y no dejándose abatir por el maltrato de sus guardias, ¿no? Les predicaba a pesar de todo. El sufrimiento y desarrollo de Fox, ¿no? Las persecuciones de estos años, con unos 1000 amigos encarcelados en 1657, endureció la opinión de Fox acerca de los ritos tradicionales sociales y religiosos, ¿sí? En sus predicaciones a menudo enfatizaba el rechazo de los cuáqueros al bautismo con agua. Esta era una forma útil de resaltar cómo la idea de los amigos sobre la transformación interna difería de lo que ellos consideraban la superstición de los rituales. Acuérdense que en muchos de estos rituales, por ejemplo, la Iglesia Católica, a la hora de echarle el agua, con eso suponen, bueno, ellos dicen que con eso se va el pecado, ¿sí? Entonces muchos predicadores de la época decían que el bautizo o el bautismo, ¿sí? Te limpiaba de pecados, aún siendo cristianos, afirmaban eso. Entonces ellos rechazaban todo esto porque decían que esos eran ritos que no eran reales, ¿no? Entonces Fox rechazaba todo eso, ¿sí? A Fox proporcionando la oportunidad para discutir con ellos sobre temas de escritura, ¿no? Esta forma de actuar se mostraba a sí mismo pues en sus apariciones ante los tribunales. Cuando un juez le instaba, por ejemplo, a quitarse el sombrero, Fox respondía preguntando en qué lugar de la Biblia, ¿sí?, se encontraba esa normativa. O sea, dónde estaba escrito en la Biblia que él se tenía que quitar el gorro, ¿sí?, el sombrero. La sociedad de amigos fue organizándose progresivamente hacia finales de la década, y se llevaban a cabo grandes reuniones, incluyendo un evento de 3 días en Bedfordshire, que es el precursor del actual encuentro británico anual. Fox también encargó a 2 amigos, o sea, de la sociedad de amigos, que viajaron a través del país recogiendo los testimonios de los cuáqueros encarcelados, ¿sí?, como evidencia de la persecución de que a la que eran sometidos ellos, ¿no? Esto dio lugar a la fundación en 1675 de la Reunión de los Sufrimientos, que ha seguido celebrándose hasta la actualidad. Realmente lo siguen celebrando. Se propagaron mucho a partir de 1650 y sus misiones llegaron entre 1654 y 1656 a América del Norte, donde se asentaron, ¿sí? Ahí está, ya lo puse. Se asentaron en Pensilvania, territorio que William Penn recibió en propiedad en la carta de 1681, y que se convirtió en su principal centro de actividades. Incluso Fox, realmente él fue a Estados Unidos y estuvo, a Pensilvania, y estuvo 2 años allá, ¿sí? Durante 2 años estuvo con ellos, y posteriormente regresa, y en 1659 envió al Parlamento un panfleto, ¿sí?, más políticamente radical, ¿sí?, que es 59 detalles establecidos para las cosas reguladoras. Pero debido a la época, que era muy turbulenta en ese periodo, sí, pues realmente no le hicieron caso.
contrajo matrimonio con Margaret Fell en 1669. Margaret Fell o Margaret Fox ya nació en 1614, ¿sí? Y murió el 23 de abril de 1702. Fue una de las fundadoras de la Sociedad Religiosa de los Amigos, conocida popularmente como la madre de los madre del cuaquerismo, y considerada como una de las principales misioneras y predicadoras de la Sociedad de Amigos. Fue una de las primeras patrocinadoras de George Fox y del movimiento de los amigos. Fell realizaba en su casa las reuniones de los cuáqueros, y que más tarde pues se casaría con Fox, ¿no? Con el mismo Fox. Fox falleció en Londres el 13 de enero de 1691 en la casa de Henry Goodney, y que esto está en Whitehall Court, Rawchurch Street, siendo enterrado el 16 de enero en Whitecross Street. 11 amigos tomaron parte en el servicio funeral celebrado en la casa de reuniones. 4 dieron testimonio al pie de la tumba, entre 4.000 personas que asistieron. Se puso una lápida sobre la tumba, que fue quitada en 1757, cuando el cuerpo fue vuelto a enterrar porque había sido ampliado el cementerio, ¿sí? Entonces lo quitaron de ahí, lo volvieron a enterrar, y se colocó una piedra con las iniciales GF en el muro, que posteriormente fueron destruidas, pero bueno, ¿sí? Entonces pues hasta aquí vamos a llegar con Fox, ¿sí? Los cuáqueros pues actualmente aún se siguen conociendo en Estados Unidos, en Escocia también siguen ellos ahí, en Escocia, en varias partes de Escocia, y actualmente pues hay miles o millones de ellos aún, ¿no? Y siguen adelante, siguen con esta tendencia de ser personas que realmente son, pues, déjame ver, ay, me moví, son personas que realmente tienden a ser, pues, poco apegados al materialismo, ¿sí? Son más espirituales que materialistas. Entonces viven de una forma realmente poco ostentosa, realmente, ¿sí? Y pues bueno, hasta aquí llegamos con esta clase, y la próxima semana pues ya vamos a entrar ya lo que es un poquito ya a la iglesia actual, ¿no? A lo que es ya la iglesia contemporánea. Pues les doy las gracias por seguirme viendo en estas clases, y también le agradezco mucho a los hermanos que me mandan sus mensajes o que me han hablado, ¿sí? Y me han dicho que ahí siguen escuchándome. Les doy las gracias a todos ellos, porque me siguen animando, ¿no? Para poder hacer estas clases y poder seguir estudiando y poder llevarles a ustedes toda esta información. Se lo agradezco mucho, y pues que Dios los bendiga, ¿sí? Y nos vamos a ver la próxima semana en otra clase. Hasta luego, hermanos, que Dios los bendiga a todos.